varios sentidos nos habita la tragedia de la familia Maldonado. Él aquí que perdieron a su hijo más chico. Los hermanos Sergio, Germán, las cuñadas, perdieron a un ser entrañable y querido. Hoy han tenido que sobrellevar, además de esas pérdidas, de ese dolor, todo el ataque de los famosos trolls del gobierno y de los medios de comunicación dominantes. Personas de un grado de infamia que en realidad merecerían el desprecio de ni siquiera ser tenidos en cuenta por las redes. Yo a veces me pregunto qué hace tanta gente llevándole tanto el apunte a las redes cuando ven más o menos cómo viene la mano. Han atacado a la familia Maldonado, que produce algo que invitan a que no se los compren. Miren ustedes el grado de maldad a la que se llega. Y salen otros que dicen, no, pero ¿cómo van a hacer eso? Esto es una locura. Este chico de ojos tan buenos murió por culpa de la gendarmería, a las órdenes del gobierno. Cualquiera haya sido el recorrido final de Santiago Maldonado, esto ocurrió por gendarmería, que hizo a las órdenes del gobierno argentino lo que determinó que Santiago muriese. El hecho de que no hubiese heridas visibles fue lo que llevó a envalentonarse y pensar que ya entonces había terminado la importancia, la gravitación que tuvo Gendarmería en toda esta historia y por ende el gobierno. Hasta hoy han defendido, hablan de pozos de 2 metros en los cuales él cruzando, porque como hay un río que se sabe que podía cruzarlo con el agua por la cintura o poco menos, tiene que decir no había un pozo. Los peritos le dijeron ayer al juez de prefectura que no hay tal pozo, no existen esos pozos. Y las aguas son claras, por lo cual los rastrillajes que se realizaron deberían haber encontrado el cuerpo. Todo esto va quedando claro, pero no cede un día la infamia de estos personajes tan detestables del periodismo de la Argentina, que están haciendo cualquier tipo de daño a la cabeza de la gente, porque además tienen mucha llegada, tienen mucho poder, poder robado, pero lo tienen. Vamos a escuchar a la familia Maldonado, a Sergio, hoy con la abogada Verónica Heredia, diciendo que se trata de un asesinato directamente, la muerte de Santiago Maldonado. ¿Cree que el gobierno se manejó mal desde el punto de vista comunicacional con el tema Maldonado? La familia Maldonado tiene un punto de vista ideológico que me parece muy respetable. Y eso le iba a llevar a estar enojada con el gobierno argentino siempre. Cuando yo militaba en izquierda también creyeron. Todo lo que hacía el gobierno estaba mal. Y no les iba a decir nunca la verdad a los del gobierno. Es una lógica que existe en personas que son militantes, está bien. Sí creo que Patricia actuó con demasiada transparencia. Ella estaba segura que los gendarmes no habían capturado a Maldonado y lo habían matado. Estaba totalmente segura. Y lo dijo claramente. Me iban correteando y iban diciendo, maten a uno, maten a uno. Me la banco yo. Hoy hace 88 días de la desaparición forzada de Santiago. A partir de que se encontró el cuerpo, nosotros no empezamos a salir tantos en los medios por un tema de que estábamos muy dolidos y así todo tuvimos que hacerlo en algunas oportunidades. Después llegó un momento que ya no teníamos fuerza y ahora estamos otra vez repuestos como para seguir y continuar la lucha pidiendo justicia por Santiago. Estamos ante una causa que es desaparición forzada de personas seguida de muerte. El artículo 142 ter del Código Penal prevé la desaparición forzada de personas con una pena que va de 10 a 25 años. La justicia está muy mala, o sea, van a tener que hacer muchas cosas para que volvamos a creer en la justicia. Cuando decíamos que no confiamos en nadie. Ya lo más importante que era para nosotros era Santiago y apareció sin vida. Nos tenemos que bancar todos los ataques, como decía Mariela, a nosotros, a nuestros amigos. Es muy doloroso estar buscando a alguien y estar soportando todo el tiempo ataques. Yo no me arrepiento de lo que digo, pido disculpas si se interpretó mal. Pero dije parte de la verdad. Había 2 hipótesis. O que estuviera donde estaba, o que estuviera en Chile. Una vez que el propio Estado reconoce que está investigando este hecho para finalmente determinar si es o no,
Debe ser el propio Estado que diga por qué este caso no es desaparición forzada de muerte. Todas las pruebas y todos los hechos que hasta este momento están en dos causas judiciales acreditan hasta la fecha que se continúe investigando este tipo penal. Cada día ahora se nos quitó la mochila de la búsqueda de él, apareció muerto, lo asesinaron, es desaparición forzada, como dice Verónica. No entiendo cuando suelen opinar los peritos cuando todavía no están todas las pruebas. Los propios medios, como La Nación, que junto a Clarín han hecho una campaña atroz, hostigando y persiguiendo a quienes han denunciado todo lo que ocurre con Santiago, reconocen con Santiago Maldonado, caso Santiago Maldonado, agujeros negros en el relato de los 8 minutos fatales. Si el comportamiento de Gendarmería fue el que ellos quieren presentar, ¿por qué habría agujeros negros en lo que dicen? Alto, Gendarmería, quédate quieto, dice Peloso, uno de los gendarmes, que le grita al manifestante apuntándole con su arma que estaba trabada como gesto de intimidación para que permanezca en el lugar de este lado del río. Se trata de una orden con palabras similares a las que contó en sede judicial el mapuche Matías Santana al declarar que escuchó quédate quieto, estás detenido. Peloso, que estaba junto a Gómez. Estoy leyendo el diario La Nación de hace algunos días. Después, es el mismo que reconoce haber efectuado 2 disparos a 6 metros de distancia a una sombra que se movía en el río, sujetándole a las ramas de los sauces. Evidentemente, no eran balas que diesen en el cuerpo de Santiago, pero sí balas intimidatorias que jugaron un rol decisivo. Esto lo dice La Nación. Podríamos mostrar, porque de vez en cuando han tenido que contar algo de la verdad, algo de lo que surge en el propio expediente. Ya hemos presentado audios de los propios gendarmes diciendo aquí hay uno, aquí tenemos uno. Las mismas palabras que del otro lado del río escuchó Matías Santana. La pregunta sería, ¿qué hicieron después entonces? Llegaron, vieron a Santiago a orillas del río y le dijeron, bueno, quédate ahora tranquilo, ojo con vos, ¿eh? No, y se volvieron. De ninguna manera fue así. ¿Qué es lo que hicieron? Es parte del misterio, pero indudablemente, además de estar donde no tenían que estar, lo cual ya hace culpable a Gendarmería y al gobierno, algo más hicieron. Por eso siguen mintiendo con el pozo de 2 metros y todo lo que hoy siguieron inventando. Pero hay algo grave también en todo este procedimiento y siempre tiene que ver con los medios mafiosos de comunicación, porque esos medios pudieron decir al otro día de que fuera encontrado el cadáver, que había pasado la noche en la morgue, que no había lesiones visibles. ¿Cómo lo supieron? ¿Cómo lo supo al mismo tiempo la Corte Suprema de Justicia? Vamos a escuchar a Sergio Maldonado diciendo cómo fue que un fiscal traicionó todo. El teléfono del médico forense que participó en Esquel, se filtraron las fotos del cuerpo. Entonces me parece que teniendo esa base de irresponsabilidad, ¿cómo podemos pretender que la justicia a veces funcione como debería funcionar? Y eso deja en evidencia porque el juez, junto a sus 4 secretarios, tuvo que acompañar el cuerpo desde Esquel a Buenos Aires. La verdad que la justicia está muy mala, o sea, van a tener que hacer muchas cosas para que volvamos a creer en la justicia, cuando decíamos que no confiamos en nadie. Ya lo más importante que era para nosotros era Santiago y apareció sin vida. Nos tenemos que bancar todos los ataques, como decía Mariela, a nosotros, a nuestros amigos. Es muy doloroso estar buscando a alguien y estar soportando todo el tiempo ataques que a veces no lo podemos contener, más allá de estar tranquilos y no ser maleducados, pero a veces por ahí preferimos no hablar para no insultar a alguien, porque la verdad que es complicado llevar eso todos los días. Como les decía, hace 88 días que estamos pidiendo justicia por Santiago. Cada día ahora se nos quitó la mochila de la búsqueda de él,
apareció muerto. Es que han cometido cualquier estropicio, es una tragedia lo que ocurre, porque evidentemente alguien estuvo en la morgue con el cadáver y alguien le avisó al gobierno, y el gobierno a Clarín, o Clarín al gobierno, uno no sabe muchas veces en estos casos cómo actuaron, y le ordenaron a la Corte que apurase a Geral para hacer la autopsia lo antes posible, porque el gobierno, al saber que no había heridas visibles, evitando todas las otras responsabilidades concomitantes, quería que la opinión pública supiera eso antes de las elecciones. El jueves, nosotros supimos que Hayton de Nolasco lo llamó al juez Geral para decirle, haga la autopsia hoy. Geral, por cómo estaba manejando la causa, dijo, no, yo lo voy a hacer mañana. No, hágala hoy. No, la voy a hacer mañana. Finalmente la causa es mía. Algo por el estilo, le dijo Geral. ¿Por qué Hayton de Nolasco cometía esta locura de participar de los intereses del gobierno y del grupo Clarín, obligando a Geral a hacer la autopsia lo antes posible? Porque era mejor trabajar con jueves y viernes y sábado antes de las elecciones del domingo. Es atroz lo que nos pasa. Es dramático, es algo insoportable, abrumador, enloquecedor lo que hacen todos estos tipos y toda esta gente participando de esta manera. A esta altura de su vida, Hayton de Nolasco procediendo de esta forma. El gobierno, allá el gobierno, sabemos cuál es el perfil moral, y ni hablar de los medios de comunicación, pero también la Corte, porque era evidente por qué querían la autopsia. De un tema que, volviendo a cómo fueron las cosas, cada vez que uno escucha a los gendarmes lo que dijeron unos y otros por separado, cuando después lo une, se da cuenta de cuál era la actitud que tenían en la persecución de los mapuches y en lo que deben haber hecho con Santiago cuando lo encontraron. Escuchemos esto. Empezamos a tratar de dialogar para no dar bola y empezamos con los colchazos nosotros. Al principio no llegaban, pero después empezaron a afinar puntería y le rompen la cabeza a los dos milicos nuestros. Está, eso se produjo entre las 11:30 y las 2:30. Claro, y después que le rompen la cabeza a los milicos, ahí bueno, ya fuimos al terreno y le dimos colchazo para que tenga. Y ahí cruzaron a nado el río Chubut. Bueno, Sergio Maldonado nos hace saber que Santiago no cruzó el río. Lo dice desde la convicción más absoluta. Santiago no cruzó el río, no salió, no se metió de la manera en que tratan los medios de comunicación de decir que sucedió. Muy convencido, este es un mensaje de estos minutos, complementario de todo lo que escuchábamos decir. Edi Zunino, periodista de noticias, hoy, para tomar un periodista más de los que se aparta un poco de toda esta conducta absurda, alocada, de muchísimos periodistas, los del grupo y los que le siguen el juego, no se sabe nunca por qué, por temor, por complicidad, por odio. Veamos este tuit de Edi Zunino, en las horas en las cuales un buen sector del periodismo ha jugado a que había pozo de 2 metros en el cual se hundió Santiago. Buzos de prefectura, lo que dicen los buzos de prefectura, no había pozo, el agua era transparente, ya se había buscado ahí. Algo más se necesita. Es decir, está la comprensión periodística, la misma que nosotros, pero nos pareció interesante tomar a alguien que participa muchísimo en programas y demás de las locuras de las discusiones que tratan de probar que Gendarmería no tuvo nada que ver, como si esto fuera factible, como si esto fuera posible. Y vamos a conversar con Ariel Garci. No sé si es posible por tiempos. Bueno, Ariel, muy brevemente, porque estamos en el final de nuestro programa, Ariel es el primer testigo, es el del llamado de los 22 segundos, ese que no se podrá investigar porque hasta han roto con todo lo que son los lugares donde las llamadas tendrían que estar. Lo ha contado Ariel Garbarza aquí en nuestro programa y en otros programas, el Minuto 1, por ejemplo. Ariel Garci, gracias por estar con nosotros, buenas noches. ¿Qué tenés para decir al cabo de esta jornada y de todo lo que se está diciendo? ¿Qué podés aportar? Buenas noches, ¿cómo están? La verdad que ya es asquerosa, ¿no? La manera que están tratando de encubrir esta situación. Bueno, como vos mismo decías, ¿no? Digamos, no tienen manera ya de seguir encubriéndose. Lo que nos sorprende es cómo están manejando, manipulando el caso de Santiago, ¿no? Para beneficio político, como lo ha hecho la presidencia de Macri, ¿no?
como vos decías, Santiago nunca cruzó el río. A Santiago lo sacó Gendarmería del río. El presidente Macri no se comunicó con la familia durante estos casi 80 días y se viene a comunicar con la madre de Santiago 3 días antes de las elecciones para darle su pésame, ¿no? Eso la verdad que demuestra lo poco humano que es él, como todas las personas que le siguen a los cargos inferiores, ¿no? Tanto como la ministra de Seguridad como los mismos jueces. La verdad que no hay mucho más que decir de bien, Ariel, Sergio. Pero no es poco. Gracias por haber estado siempre a disposición para los requerimientos periodísticos. Un abrazo. Un abrazo grande. Cerrar el viernes con esta historia de tanto dolor, porque duele todo, duele Santiago, rompe el corazón Santiago, sus papás, sus hermanos, la valentía con la que luchan, el tener que enfrentar a toda esta mafia, a la que se incorpora también, por lo que les acabo de decir, con plena convicción moral. Hizo la Corte Suprema de Justicia, los diarios, El Pozo, Chile, Entre Ríos, El Puestero. Se puede más. La verdad es que no se puede más con estos tipos. Así que, como sabía que este era el final del programa, me permití pedirle a Leandro Gabriele, que hoy empieza vacaciones. Leandro, vamos a despedirnos con algo que nos dé una sonrisa, por lo menos. Y encontramos algo, eso de los chicos. Hoy es viernes, ¿cómo es que dicen? El cuerpo lo sabe, algo por el estilo. Rodríguez joven, Adolfo, que está dulce porque le fue bien en las elecciones de San Luis, lo dice. Y de esa manera nos vamos a ir a la pausa, a ver si por lo menos podemos dibujar en ustedes, que lo merecen, también lo merecen, una sonrisita apenas, para encarar después el viernes de la mejor manera que se pueda. Allá vamos a la pausa, y para Leandro Gabriele, notable guía, querible guía de este equipo, lo mejor en estos 15 días más o menos que se toma de vacaciones. Por suerte viene un tipazo a cubrir lo que es Charlie. La verdad que hay unos cracks en esta casa de los que no nos vamos a olvidar nunca, si es que algún día tenemos que recorrer caminos de olvido. ¿Entiende? Otro día hermoso, de sol, brillante, invita a vivir. Voy a reunirme en la sede con un grupo de dirigentes importantes. Voy lleno de ilusiones, como siempre, sueños. Pero lo más lindo es que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe.